Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, pues con este tema del paquete económico para el próximo año, en donde se ve que el gobierno efectivamente ha tenido pues la necesidad de ajustarse y de abrir otras opciones de financiamiento, como las asociaciones público-privadas que mencionas, y también enfrentar pues esta caída del precio del petróleo que yo debo de decir, y vamos, para nuestro público, ustedes como saben, el petróleo había contribuido con un 35-40% de los ingresos fiscales durante muchos años, desde los años 80 hasta hace 2 años. Y con la caída del precio del petróleo, pues esto se redujo significativamente y ahora, no sé si quieres comentar un poco de esto de los impuestos especiales, ¿no?, al consumo de gasolina. Recuerden ustedes, hace unos años hablábamos de un subsidio enorme a los consumidores de gasolina, porque el gobierno pues vendía más barata la gasolina de lo que la compraba a través de Pemex, y ahora es al revés. Ahora la compra más barata de lo que la vende, y la diferencia pues es el impuesto. Marcelo. Sin duda, digamos, por un lado la caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto directo en los ingresos, pero por otro lado el gobierno está ahora disfrutando de un impuesto que se ha transformado en una de las principales fuentes de recaudación. Dado que está comprando la gasolina justo al revés de lo que pasó siempre, o lo que pasó en los últimos años, está comprando la gasolina mucho más barata de lo que la vende. Y esto, de alguna manera, por un azar, viene a resolver el problema de lo injusto que eran estos subsidios, ¿no? Porque quienes gastan más en combustibles y en gasolina principalmente son los grupos de ingresos más elevados, y estos son los que ahora al final están llevando la carga de este impuesto más. Ahora, hacia adelante, en el paquete económico, lo que se propone es flexibilizar los precios de las gasolinas al público. Esto sí va a ser hasta 2018, pero la idea es adelantarlo. El objetivo del gobierno declarado es que, bueno, que los consumidores se puedan beneficiar de las disminuciones del precio de la gasolina, y por supuesto sentir también la escasez de la misma cuando el precio sube, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ese es un cambio importante en términos de cómo se maneja este impuesto. De lo contrario, la mayor parte del tiempo se está subsidiando a un grupo de la población que no debería ser subsidiado, ¿verdad? Veremos cómo funciona, pero ahí lo que tiene que tener cuidado el gobierno es de no perder esa fuente de financiamiento, ¿no? Ahora, ahí, Marcelo, lo que ha dicho el gobierno es que va a cobrar una cuota fija, no ha dicho de qué cantidad, todavía no dice, ¿no? Pero si es equivalente al impuesto actual, pues no sería pequeño, sería como de 6 pesos, creo, 7 pesos por litro de gasolina. Si eso se mantiene en el futuro, sí es una recaudación impresionante, se vuelve un impuesto verde, en realidad, ya no de especial de producción, sino es un impuesto verde donde le estás subiendo el costo a los energéticos y estás distribuyendo ese ingreso de alguna otra forma, ¿no? Se vuelve muy progresivo, digamos. La pregunta es, cuando suban los precios de la gasolina a nivel internacional, si el gobierno va a mantener esa misma tarifa de impuesto, y si el precio se va 10, 15, 20% arriba de la gasolina, pues entonces también va a repercutir en esa, no en la misma proporción, pero casi en la misma proporción en los precios, ¿no? Pues vamos a ver, el gobierno adelantó 2 años liberar el precio de la gasolina. Si se mantiene en su promesa de atenerse a lo que establecen el mercado, entonces pues sí, tendría que estarlo ajustando, pero lo que sí dijo que no ajustar es los impuestos, entonces eso sí llama la atención, pero bueno, pues es entendible que lo están requiriendo, y quizás no es malo, es un impuesto verde, entonces, pues sí, como dices, es progresivo, entonces suena bien. No, pues digamos, es una cosa que él mismo se proponía. En su documento del México del 2013 se proponía un impuesto verde. En aquel tiempo se veía muy difícil porque el subsidio era enorme, pero ahora se tiene un impuesto verde, en realidad. No se ve así, pero eso es un impuesto.
y quizás el tema va a ser si lo logran conservar. Ahí también hay un punto importante aquí que no hay que perder de vista, y tiene que ver con el compromiso de Hacienda con el Banco de México de no volver en el futuro al esquema de desliz del precio de la gasolina. Eso le ponía una inercia a la inflación muy fuerte, ¿no? Estos deslices eran del 10% anual, mientras que el objetivo de inflación era 3%. Entonces, eso creo que es un compromiso asumido por este gobierno, y que habrá que solucionarlo eventualmente si los precios vuelven a subir, pero no creo que se vuelva a los deslices, porque eso es un compromiso y que ha ayudado precisamente al Banco de México a alcanzar su meta de inflación muy cercana al 3%, ¿no? Entonces, creo que esta flexibilización se tiene que hacer de manera prudente, de tal manera que se sopesen ambos objetivos, ¿no? No generar otra vez estas inercias inflacionarias, y por otro lado, bueno, asegurarse ciertos ingresos, ¿verdad? Y también no perder de vista que en el momento que uno subsidia estos bienes, pues está cometiendo ahí una distribución no correcta, ¿no? Sí. Son como las tres coordenadas que tiene que manejar Hacienda en estos casos. Pues está el otro tema también en la parte de ingresos del IVA en las zonas fronterizas, que legisladores del PAN están queriendo echar para atrás. Recordarán ustedes que hasta hace poco el impuesto del IVA en las fronteras era menor, era el 11%, y en el resto del país el 16%. La reforma fiscal los igualó, cosa que a nosotros también nos parece correcto, era una de las cosas que proponíamos. No hay razones para dejar tasas distintas de IVA en esas zonas, y más bien hay bastantes razones de injusticia, digamos, ¿no? De injusticia tributaria. Eso nos ha dado más ingresos en la parte de IVA. Según estimaciones que hicimos, sí, con el simulador fiscal del SEI, el impacto ha sido pequeño. Ha sido pequeño. No se observa que por este aumento en el IVA haya habido, por ejemplo, un cambio en la carga tributaria del IVA por deciles de ingreso, por ejemplo, que hubiera sido el caso si tuviéramos una población concentrada de distinta manera en la frontera, ¿no?, en términos de ingreso, que en el resto del país. Y en términos de recaudación de IVA ha sido pequeño. En realidad toda la acción está en el IEPS ahora, tanto al de gasolinas como en el de alimentos de alto contenido calórico, en bebidas, etcétera. Por ahí es donde vinieron los alimentos. Pero la recaudación de IVA ha sido mayor al incremento del producto, es decir, del crecimiento económico, ¿no? Probablemente sí. En ese caso sí tenemos más eficiencia en la... El SAT se ha puesto a las pilas, digamos. Si no es por el lado del 11%, pues entonces quiere decir que prácticamente, ni modo que sean los alimentos de los animalitos, ¿no? Que también, ¿se acuerdan ustedes que pusieron IVA a esos alimentos? Sí. Lo que haya hecho la diferencia, pero sí entiendo que hay un incremento interesante de IVA, de recaudación de IVA con tasas iguales, y si no fue lo de la frontera, pues quiere decir que hay mayor eficiencia, efectivamente. Por otro lado, también puede venir por el lado de recuerda que las bebidas pagan IVA y pagan IEPS, entonces se paga el IVA sobre el aumento del IEPS. Entonces, si se incrementa el IEPS, también se incrementa la recaudación del IVA. Por ahí viene un poco la mejoría en la recaudación del IVA. Qué interesante. Ahora, yo lo que sí estoy viendo aquí es que el gobierno está consciente, y yo creo que va a ser sensible en las medidas que se deban tomar fiscalmente hablando y presupuestalmente hablando para dinamizar o ver más dinámico el mercado interno. O sea, sí siento que dados los menores presupuestos, la menor capacidad de gasto, y ahora que se recargan en los privados, y dado todo el contexto de volatilidad internacional, se va a buscar cómo dinamizar el mercado interno. Y en ese sentido, estas cuestiones como el impuesto en la frontera del 16% en el IVA, y que quizás se esté dando ahí un margen para que se vaya en las negociaciones que se den al interior de la Cámara, en el Congreso, se vaya a reducir. Yo creo que está siendo un gobierno sensible al respecto, de ver cómo puede hacer más dinámico el mercado interno. Pues yo espero que no lo cambien, la mera verdad, pero bueno, vamos a ver.
A ver qué sucede. No por el mercado interno, sino en general por equidad tributaria, ¿no? Por equidad tributaria. Pero bueno. Además había muchos abusos. Hay muchísimo abuso también, ¿no? Con los exportadores que no eran exportadores y cosas así. Bueno, en fin, nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos en su programa Sigue en Contexto, volvemos en un momento.